para adorarte y exaltarte con todo nuestro corazón. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este tiempo devocional Cita con Jesús, el devocional diario de nuestra familia Senti City en Virginia, en Maryland, en Puerto Rico, en Colombia y donde quiera que haya corazones dispuestos a ver la gloria de Dios en sus vidas. Cada día somos más los que nos sumamos a este ejército de adoradores, a este ejército de intercesores, donde buscamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, te doy por cada una de las familias, de los hogares que día a día se levantan muy tempranito para estar en tu presencia y poder comenzar este nuevo día de tu mano. Gracias, Señor, por esta plataforma, Señor, a través de la cual nos permites llegar, Señor, oh Dios, a muchos hogares. Bendecimos a cada persona que nos sigue a través del Facebook, a través de YouTube, a través de la plataforma Teams. No los vemos, pero los sentimos muy cerquita de nuestro corazón. Así que, familia, nada, estamos aquí dispuestos de todo corazón para ver la gloria de Dios en nuestras vidas, para adorarle, exaltarle con todo el corazón. Y en esta mañana pues vamos a tener un tiempo muy especial de meditar, para meditar en la palabra del Señor. Recordemos que la palabra del Señor es viva, eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra lo profundo del corazón y que nos permite cada día estar delante de ti. Bueno, hoy estamos saliendo a través de Facebook Live para que puedan compartir con sus amigos, con sus familiares este tiempo devocional. Así que puede darle allí a la flechita y compartir, 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 compartir. Y no se canse de compartir, porque este mensaje siempre inspirador de la palabra del Señor llega bien a los corazones de las personas que en este momento están atravesando dificultades, que están atravesando situaciones difíciles en sus vidas. Así de que en esta mañana vamos a compartir un tema muy especial que tiene que ver prácticamente con el nombre de nuestro devocional Cita con Jesús, que hemos venido realizando durante todo el tiempo de esta pandemia, de que comenzó la cuarentena. Hemos estado allí en un solo propósito, en un solo sentir, tratando de animarnos, tratando de mantenernos encendida la llama de nuestro amor por Dios a pesar de las circunstancias difíciles. El tema que vamos a compartir en la mañana de hoy dice, o lo he titulado, Vive, vive. ¿Vive qué? La experiencia de encontrarte cara a cara con Dios. Vive la experiencia de encontrarte cara a cara con Dios. Mire que todos tenemos, los seres humanos tenemos la gran bendición de poder tener encuentros con Dios. Porque el hombre fue diseñado, fue creado para depender de Dios y para tener comunión con Dios. Recordemos que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿cierto? Ellos tenían comunicación directa con Dios. Tenían comunión constante con el Señor. Y dice que ellos hablaban a plena luz del día con su Creador allí en el huerto del Edén. Así que no es nada extraño, no es nada extraño. Pero siendo así, resulta muy, pero muy, muy complicado, muy difícil para muchas personas, pues tener ese encuentro con el Señor por muchas dificultades. ¿Por qué se rompió la comunicación o la comunión del hombre con Dios en el huerto del Edén? Por el pecado. El pecado separa al hombre de Dios. Y desde entonces se constituye un problema, una dificultad. Aunque el hombre fue diseñado para adorar,
fue diseñado para adorar, para alabar, entonces no encuentra a quien adorar, porque el pecado rompió la comunicación, rompió la comunión. Y por eso el hombre busca que adorar, y busca adorar muchas cosas, como lo vemos hoy en día. La gente que de pronto no cree en Dios, no adora a Dios porque no cree, no cree que Dios no existe. Pero como fue diseñado para adorar, adora otras cosas. Adora el trabajo, adora el dinero, adora el placer, adora muchas cosas, ¿sí? Adora los astros, ¿sí? Mire que aún los nativos, los indígenas, la gente de las etnias muy profundas en las selvas, en los desiertos, en las montañas, de una u otra manera ellos adoran o adoraban. ¿Sí? Todavía existen muchas de ellas. Y vemos que se descubrieron templos suntuosos allá en los mayas, los incas, los chipchas y muchas tribus indígenas. Ellos adoraban el sol, la luna, las estrellas, adoran el agua, adoran la tierra. ¿Pero por qué? Porque fueron diseñados para adorar. Usted y yo fuimos diseñados y fuimos creados para adorar a Dios. Y uno que adora lo que ama. Si amamos a Dios, lo vamos a adorar. Y en la medida en que nosotros más conozcamos a Dios, vamos a tener más argumentos, más deseos en nuestro corazón de adorarle. Así que en este devocional Cita con Jesús, nuestro devocional diario de nuestra familia Senti City, en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, y donde quiera que haya corazones adoradores, corazones que quieren y desean ver la gloria de Dios en sus vidas. Este tiempo es especial para usted. Entonces vamos a vivir la experiencia de encontrarnos cara a cara con Dios. ¿Qué es vivir? ¿Qué es vivir? Vivir la experiencia. Vivir la experiencia, y esa experiencia que podemos vivir puede ser una experiencia agradable, desagradable. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Realmente son preguntas que nos tenemos que hacer. El Señor Jesucristo vino a darnos una vida, pero una vida abundante. ¿Sí? Él dice, yo he venido para que tengan vidas y tengan vida en abundancia. En San Juan capítulo 10, versículo 10, la parte segunda de ese versículo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida tiene un ciclo. La vida tiene un ciclo, como todo en la naturaleza tiene un ciclo. Nacemos, crecemos, ¿cierto? Vivimos, disfrutamos de muchas cosas. Los animales y las plantas crecen, nacen, crecen, se reproducen y finalmente mueren. Pero no es así para el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos diseñados para la eternidad, ¿sí? Fuimos diseñados para vivir eternamente. Y está bien que un día nosotros tenemos que partir de este mundo y vamos a morir. Pero el Señor vino para darnos también vida abundante. Y esa vida abundante implica la vida eterna. Por eso las palabras que el Señor le dice a la hermana de Lázaro, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dice, el que cree en mí no morirá. ¿Sí? No morirá para siempre. Esa es la promesa y esa es la esperanza que tenemos. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la esperanza de una vida eterna junto a Él. Entonces, nosotros no podemos aplicar simplemente el ciclo de la vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Como mucha gente piensa que cuando usted da el último suspiro, ahí terminó todo. No, nosotros tenemos una seguridad en Cristo. Aquel que vino a romper completamente con todos esos pensamientos. Él vino y desafió las fuerzas de la naturaleza,
venció la muerte, venció la enfermedad, venció el pecado, venció la tentación, venció al enemigo y resucitó al tercer día. Murió y resucitó al tercer día. Y con él nosotros también resucitamos. Entonces el ciclo de la vida nuestra se gira alrededor de ¿quién? De la persona más importante que ha pisado este planeta, el Señor Jesucristo. El propósito de la vida. Cuando hablamos del propósito de la vida, mucha gente no le encuentra ese propósito y por eso vive una vida sin sentido, una vida completamente apartada de esos planes maravillosos de nuestro buen Dios. Entonces, el propósito de la vida es ser como Cristo, porque Jesucristo vino a modelar el estilo de vida que debe vivir el Hijo de Dios. Entonces, vivir es vivir la vida, es vivir como Cristo. Ahí le encontramos sentido, le encontramos propósito. Por eso cuando nosotros compartimos de Cristo y hablamos de la teoterapia, que es el tratamiento de Dios a la vida del hombre, decimos en un folletico que le llamamos las 4 llaves de la vida espiritual o las 4 llaves teoterápicas hacia la salud total. ¿Sí? Jesucristo vino a darte una vida con sentido y con felicidad. Una vida con sentido, una vida con propósito, es una vida feliz porque se encuentra la realización. Entonces, el propósito de la vida es ser como Cristo y servir a Dios. Servir a Dios. Porque Dios es un Dios que sirve. Dios es un Dios dador y Él quiere que usted y yo también igualmente seamos servidores y dadores. De ser como Cristo es el propósito. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 5. Subráyelo. Anótelo. Amarás al Señor tu Dios, o ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento de la ley de Dios. De esa manera tenemos que amar a Dios. ¿Sí? Con todo que nuestro corazón. Porque el corazón mana la vida. Dame, hijo mío, tu corazón porque de él mana la vida. Con toda tu alma. ¿Dónde está qué? La mente, las emociones y la voluntad. Es un amor inteligente. Es un amor consciente. No es un amor utópico, un amor allí simplemente de sentimientos y de fantasías. No, es un amor inteligente porque se sabe a quién se está amando, aunque no lo veamos. Sabemos que existe, sabemos que Él es real, sabemos que Él es galardonador de los que le buscan, como dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le busca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos ser conscientes de eso, de que no estamos hablando ni estamos hablando al viento, ¿sí? Sino que estamos dirigiendo nuestra oración, nuestro pensamiento, nuestros deseos a aquel que lo llena todo, aquel que está en todo lugar, que es omnipresente, que es omnisciente, que es todopoderoso. Entonces, dice, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Implica absolutamente todo en nuestra vida. Entonces, entendemos que el propósito es ser como Cristo. Otra porción de la Biblia, en Deuteronomio 10, verso 12, nos dice, ¿qué quiere el Señor tu Dios de ti? Aquí está. Mire que la Biblia nos plantea preguntas retóricas, preguntas directas, ¿sí? Y también nos da la respuesta.
Entonces el Señor dice, ¿quieres saber qué quiero yo de ti? Y aquí nos pregunta a través de Deuteronomio, ¿qué quiere el Señor de ti? Pues aquí está la respuesta. Solo quiere que temas al Señor tu Dios. Que le temas. Que vivas de la manera que le agrada. Y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Si se da cuenta que nos marca la pauta de cómo Él quiere que nosotros vivamos. Y yo pienso que si nosotros atendemos esta palabra del Señor y nos proponemos vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, lo que Dios desea para nosotros, esto nos va a llevar a vivir una vida con sentido, una vida con propósito, una vida con felicidad, una vida realizada, una vida plena, la vida abundante. Ahí está resumida. Que vivas de la manera que le agrada. Que lo ames, que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. No a medias, no de palabras. A Dios tenemos que involucrarlo en todo nuestro ser, en todas nuestras vidas. Entonces decíamos que la vida con propósito es vivir como Cristo. Otra palabra nos dice en el libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Si se da cuenta de que estamos en este planeta igualmente para disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado, pero también tenemos responsabilidades. Cuando Dios puso al hombre en el Edén, todo estaba hecho. Pero también el Señor le asignó tareas, le asignó responsabilidades. Luego, Dios nos da todo, pero igualmente nos hace responsables igualmente de lo que Él nos entrega. Entonces dice, teme a Dios, mire, temor de Dios. Y es muy importante que entendamos lo que es temor a Dios, que es temer a Dios. No es miedo. No es ese miedo paralizante, ese miedo aterrorizador. No, es reverencia a Dios, respeto a Dios, honra a Dios. Que cuando Dios hable, nosotros prestemos atención. Que cuando Dios nos ordene algo, nosotros obedezcamos. Eso es temer a Dios. Y eso traerá para nosotros bendición. Eso traerá para nosotros muchas, pero muchas bendiciones en nuestras vidas. Entonces es muy importante que nosotros entendamos el propósito de Dios para nosotros. ¿Sí? Si nosotros vemos todos estos mandamientos, estos pasajes que estamos compartiendo en la mañana de hoy, yo no hallo nada, absolutamente nada malo en ello. Yo no encuentro allí, definitivamente no encuentro nada oculto, sino lo que veo es un vivo deseo de parte de Dios de amarnos, de bendecirnos, de hacernos bien, de glorificarse en nuestras vidas. Yo no veo otra cosa sino un Dios de amor, un Padre de misericordia, queriendo bendecir grandemente a sus hijos, grandemente a su creación. Así de que tenga en cuenta esto, que el temor a Dios es ese, ¿sí? Teme a Dios. Primero, ¿cómo le tememos? Obedeciendo sus mandamientos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Qué es ser como Cristo? ¿Sí? En Miqueas, profeta Miqueas capítulo 6, verso 8, nos dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión, que camines humildemente
con tu Dios. Me parece maravilloso que el Señor nos marque las pautas de qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Aquí nos está diciendo, no, como que el pueblo estaba haciendo algo completamente en sus fuerzas, en su capacidad. Y en este momento podemos encontrar mucha gente queriendo agradar a Dios, pero a su manera, no a la manera de Dios. Hay gente que dice que cree en Dios, pero no le cree a Dios, que es muy diferente. Dice el Señor que los demonios creen y tiemblan. Qué tremendo. Los demonios creen que Dios existe, que Dios es real y tiemblan ante la presencia de Dios. Pero mucha gente que dice creer en Dios no tiembla a su palabra, no le obedece, no le tiene en cuenta, no respeta sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Dicen amar a Dios, pero hacen como ellos quieren. Eso no es amar a Dios. ¿Sí? Aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, parece que el pueblo estaba viviendo en esa situación y llega el profeta Miqueas a amonestarles. ¿Sí? No, no es así. Pueblo del Señor. El Señor te ha dicho lo que es bueno. Dios sí nos dice lo que es bueno. El mundo aparentemente nos dice lo que es bueno. El mundo nos mete un cuento, una mentira. Y muchas veces le creemos más a lo que dice el mundo que lo que dice Dios en su palabra. Y aquí llega el profeta, el siervo del Señor, y le dice, no, pueblo mío, pueblo del Señor, no es así. El Señor te ha dicho lo que es bueno. Si usted quiere saber lo que es bueno, vaya a la palabra del Señor, lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios, hable con Dios, comparta con otros cristianos, congréguese, ¿sí? Y entonces ahí va a encontrar lo que Dios quiere para su vida. Entonces, Dios te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti. Que hagas ¿qué? Lo correcto. Que hagas lo correcto. Usted como buen padre que es, usted quiere que sus hijos hagan lo correcto, ¿sí o no? ¿Qué hay en su corazón cuando su hijo hace lo incorrecto? Cuando le llegan quejas de pronto de la escuela, del colegio, de que su hijo por allá dañó algo, que su hijo golpeó a un niño. Usted siente igualmente tristeza en su corazón, porque eso no es lo que usted quiere para su hijo. Que hagas lo correcto, que ames la compasión, es decir, el hacer, así como Dios es compasivo con nosotros, misericordioso con nosotros, Él espera que nosotros igualmente lo seamos con el prójimo. Pero muchas veces, ¿sí? Queremos que Dios nos trate con guante de seda, pero nosotros tratamos a los demás con puño de hierro. No es así. Te dice que haga lo correcto, que ames la compasión, que ames misericordia. Recuerde que la misericordia de Dios se renueva cada día, se renueva cada día. Porque si no se renovara, seguramente ya se habría agotado la paciencia de Dios con nosotros. Pero Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Que ames la compasión y que camines humildemente con Dios. Caminar en humildad. El ejemplo cumbre de humildad, máximo de humildad, lo tenemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios mismo tomó la forma de hombre, se rebajó a nuestra condición. Y estando aún en nuestra condición, se humilló aún más, haciéndose ¿qué? Siervo. Y en la condición de siervo se humilló aún más, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Y una muerte no cualquiera. No cualquier muerte, la muerte de cruz, que era la más horrenda de todas las muertes, a la cual eran condenados los más temidos criminales. Hasta allá llegó el Señor, por amor a usted y por amor a mí. Y entonces, muchas veces nosotros nos llenamos de orgullo.
porque ya nos creemos más santos, nos creemos mejores que los demás y miramos a los demás por encima del hombro, porque ya de pronto nosotros salimos del lodo, pero ellos no han salido. Entonces, dice que camines humildemente con tu Dios. Muy bien. La experiencia maravillosa de ser como Cristo, ¿cierto? Estamos hablando de eso. Otro pasaje lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 22, verso 37 al 40. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Qué importante esto. Dice, este es el primer mandamiento y el más importante. Se nos enseñó a decir que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. No, no es así. Nos contaron parte del cuento, parte de la verdad. Pero lo que dice Dios acerca de cómo debemos amar a Dios, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante de todos. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante para Dios. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Ahí se resume absolutamente toda la ley. Todos los mandamientos se resumen en estos dos, que son similares, dice allí. ¿Sí? Que son igualmente importantes ante los ojos de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume todo, la ley y los profetas. ¿Qué pasa cuando comienzas a ser como Cristo? Cuando comenzamos a caminar en obediencia, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en nuestra vida cuando comenzamos a caminar como Cristo? Y de ahí vamos a ver los resultados, vamos a ver los frutos de esa decisión que hemos tomado de caminar como Cristo. Porque ser cristiano es imitar a Cristo, es vivir como Cristo. Por eso muchos dicen que los cristianos de este tiempo son una burda caricatura del Cristo que vino del cielo. ¿Por qué? Porque nos llenamos y nos jactamos muchas veces de decir soy cristiano, pero resulta que muchas veces estamos muy distantes de vivir como Él, de vivir como Él, de vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Muy bien. En cuanto a mí, dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 7, verso 7, en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve. Y con seguridad, mi Dios me oirá. Entonces se tiene la certeza de que el Señor nos oye, que el Señor atiende nuestras peticiones, nuestras súplicas y llena nuestras necesidades. ¿Qué pasa entonces cuando comenzamos a ser como Cristo? ¿Sí? Habacuc capítulo 3, verso 17 al 19. Para que vayamos aquí terminando. Dice allí, aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de olivas y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y en los establos estén vacíos, aún así me alegraré con el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme cuando, como se les da al venado, capaz de pisar aún sobre las alturas. Tienes la certeza, la seguridad que aunque el mundo esté
convulsionado, que aunque el mundo está en crisis, nuestra confianza está puesta en Él. Y que aún en medio de esta crisis Él nos va a salvar, nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a prosperar y dice que nos va a poner en un lugar alto. Dice, el Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firmes como las de el venado, ¿sí? Capaz de pisar sobre las alturas. ¿Cuánta gente en este tiempo de pandemia ha visto la gloria de Dios en sus vidas? Ha sido prosperados, bendecidos, promovidos, porque le han creído a Dios, porque han sido constantes, perseverantes en buscarle a Él. Entonces, eso pasa cuando nosotros comenzamos a ser como Cristo. Y luego viene ¿qué? El servir a Dios. El servir a Dios, que es hacer su voluntad. En Mateo capítulo 4, verso 17 dice, en un mundo confundido, Cristo fue el modelo, completamente el modelo a seguir. Él es nuestro modelo, molde y ejemplo. Mateo 4, 17. Jesús comenzó a predicar, arrepentíos o arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. ¿Sí? Este es un mensaje vigente. Es un mensaje para este tiempo, como lo fue para el tiempo que Jesús estuvo aquí en el mundo. Comenzó a predicar, arrepiéntanse. Entonces, para vivir como Él, para servir a Dios, para hacer su voluntad, tenemos que arrepentirnos de qué? De seguir haciendo las cosas a nuestra manera. De seguir haciendo lo que el mundo hace. De estar atentos a la voz del Señor, de amarle como Él quiere que le amemos, de obedecerle como Él quiere que le obedezcamos. ¿Sí? Dice, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Servir a Dios es hacer igualmente su voluntad. Tenemos el modelo, molde, ejemplo en Jesús. ¿Modelo de qué? De santidad. ¿Sí? Y el modelo de Jesús habla de sanidad, habla de justicia, habla de perdón de pecados, habla de llevarnos a vivir esa vida santa y agradable delante de Dios. Entonces todo esto es una prueba de cómo es el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de sanidad, de justicia, de perdón de pecados, de reconciliación. Todo eso es lo que Dios quiere para nosotros. Servir a Dios. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Isaías 61, verso del 1 al 2. Para llevar buenas noticias a los pobres, ¿sí? Hacer su voluntad. Dios nos ha llamado igualmente. A eso vino el Hijo de Dios. Para llevar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan, que ha llegado el tiempo del favor del Señor justo en el día de la ira de Dios contra sus enemigos, el día que agradable. El Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha puesto para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar a los cautivos que serán libres, a los prisioneros que serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ahí está el hacer la voluntad. A eso vino el Señor Jesucristo, a hacer la voluntad del Padre. Y nosotros también debemos imitarle a Él, a hacer su voluntad. Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y les dará todo lo que necesiten.
En otra versión dice, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura. No se preocupen más por las añadiduras. Preocupémonos por hacer la voluntad de Dios, y todo lo que necesitamos vendrá por añadidura. Entonces, vivir una vida plena. ¿Cómo vivir una vida plena? Nos muestra el Señor aquí en su palabra. Entonces, si queremos vivir una vida plena, estamos llamados a vivir como Cristo. Conocer a Cristo cada día más. Conocer a Cristo a través de ¿qué? De su palabra. A través de la creación, Él nos habla. A través de la comunión con otros creyentes. La comunión unos con otros. Y habla con Él a través de la oración. Cada día. Cada día. Cada día. Y de esa manera podemos vivir esa vida plena. Si queremos vivir esa vida plena, también debemos que servir al Señor. Consuela al quebrantado. Practica la justicia. Comparte con el necesitado y practica la compasión, la solidaridad, el dar, el servir, el ayudar al que necesita. La pregunta es, ¿eres parte del reino? ¿Conoces a Cristo? ¿Conoces a Cristo realmente? ¿Vives conforme al reino de Dios? ¿Actúas como Cristo? Y finalmente, el Señor te exhorta en esta mañana. Vive la experiencia de encontrarte con Dios cara a cara, cada mañana, y de esa manera podrás comprender que la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios para nuestra vida es buena, es agradable y es perfecta. Así de que en esta mañana no se diga más y vamos entonces a orar. Y ponga su corazón allí donde está en esta mañana, porque Dios nos ha hablado en este día de cómo vivir esa experiencia de encontrarnos cara a cara con Dios cada mañana por medio de su bendita palabra. En estos tiempos de oración, en estos tiempos de meditación de la palabra del Señor. Gracias, Papá Dios del cielo, porque en este día te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Y te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos permitas cada día tener este encuentro, vivir esta experiencia maravillosa, Señor, como la hemos llamado nosotros. Cuando hablamos de la iglesia en casa, el vivir la experiencia de tenerte a ti como invitado permanente, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor, en nuestros corazones. Dígale gracias, Señor, porque hoy tú has hablado a mi vida, has hablado a mi corazón, Señor. Y me has llevado a entender, Señor, que mi vida sin ti no tiene sentido. Y que cada día podemos vivir la experiencia maravillosa de encontrarnos cara a cara contigo, Señor. De escuchar tu dulce voz, de escuchar tus consejos, tus instrucciones. De escuchar, Señor, oh Dios del cielo, cuánto nos amas con ese amor eterno. Tú prolongas sobre nosotros tu misericordia. Y el Señor te dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios pide de ti. Eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Recibe la alabanza, recibe la exaltación. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Señor.
Recordemos qué quiere el Señor tu Dios de ti. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Solo quiere que le temas. Que le temas a Él. No es un temor de miedo, es un temor reverente. Es un temor de respeto, de honra, de obediencia a Él. Que cuando Él hable nosotros escuchemos su voz. Que nosotros obedezcamos sus instrucciones. Sigamos sus consejos. Eso es temer a Dios. Apartarse del mal. Apartarse del pecado, del mundo, de la vanagloria y de todas las cosas que nos alejan de Él. Que vivas de la manera que a Él le agrada, que lo ames y que le sirvas. Eso es lo que Dios quiere de ti. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque ese es el deber que tenemos todos, sus hijos, que tenemos todos los hombres. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos, por recordarnos, bendito Señor, tus deseos para nosotros, tu voluntad para nosotros, tu voluntad que es buena, que es agradable y perfecta. El Señor te dice, le dice a aquel que está desviado, aquel que está en otra senda, no. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames con pasión, que camines humildemente con tu Dios. Gracias, Dios del cielo. El hacer tu voluntad, oh Dios, ha sido de mi agrado. El caminar en tu senda, Señor, es el deleite de mi corazón. Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por tu palabra, Señor, en este día. Gracias, Papá Dios del cielo. En el nombre precioso de Jesús, bendecimos este día, Señor. Bendecimos sus hogares, sus familias. Y que este día domingo sea de bendición y sea de beneplácito, haciendo la voluntad de Dios y amando al Señor con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Les bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, para su gloria y para su honra. Amén, amén, amén y amén. Feliz día para todos. Bendiciones. Bendiciones.